Bienvenidos, mi nombre es Mario Luzuriaga, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en la carrera de Comercio Exterior para la materia de Técnicas de Negociación y Comercialización Internacional, y esta vez les voy a presentar el tema de técnicas de negociación y herramientas. En primer lugar, para entender lo que son las técnicas de negociación y herramientas, primero tenemos que entrar en la negociación como tal, y para esto se va a necesitar mantener varios intereses comunes y también dialogar entre las partes negociantes. Hay que tener en cuenta que no hay un límite para la negociación. Bueno, en primer lugar vamos a definir a la negociación como un proceso de comunicación entre al menos dos partes que va a ir dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes previo a esta negociación. Antes de una negociación es importante recalcar varios puntos específicos que se pueden llevar a cabo y tener en cuenta que la comunicación puede ser de dos formas, tanto escrita como oral, y esto se debe siempre practicar y dominar antes de empezar una negociación. Para eso existen 5 puntos fundamentales que se deben tomar en cuenta previo a esta negociación. En primer lugar, que para tener negociación vamos a recalcar que se va a necesitar carácter, es decir, formar un carácter como negociador antes de presentarnos. De igual forma, la preparación en todos sentidos, recalcar los intereses que se tiene, estudiarlos y tenerlos de manera objetiva. De igual forma, establecer un formato claro de propuesta saludable ante el otro negociador y plantear estrategias y propuestas para lograr los objetivos planteados previamente. Dentro de los componentes fundamentales, se van a establecer en una negociación varios temas, por ejemplo, la identificación de los intereses. Es necesario que ambas partes tengan intereses en común. También buscar opciones que satisfagan a ambas partes, es decir, que se debe incluir un tipo de motivación en caso de que no existe esta motivación, no funcionaría una negociación. De igual forma, una autonomía recíproca, la identificación de lo que se tiene detrás de la puerta de salida, es decir, identificar lo que se va a llevar cada parte al momento de realizar la negociación y después de realizarla también. Y otro componente también sería la negociación que se debe llevar a cabo mediante una escucha efectiva. Una escucha efectiva se refiere a la capacidad de comprender efectivamente lo que dice la otra parte cuando alguien habla y otro escucha. En este momento se debería realizar un análisis de lo que se está escuchando, luego preparar sus argumentos o propuestas y de acuerdo a la información que le llegó, luego se podría obtener un argumento y solicitar más información. Existen dos tipos de negociación, es decir, la negociación distributiva, que prácticamente se basa en el criterio de ganar-perder, es decir, la estrategia de negociación, esta estrategia iría por la mayor cantidad posible del pastel, por así decirlo, mientras que la estrategia de negociación integrativa buscaría un máximo beneficio posible para ambas partes. Es decir, esta negociación integradora prácticamente nos dice que ambas partes van a llegar a un acuerdo y ambas ganan y se divide por buscar la importancia en las relaciones. Prácticamente busca el 50% de lo que se quería obtener y siempre en una negociación se debe ceder porque no siempre se puede obtener lo que quería y la importancia de los resultados va a ser sumamente significativa al momento de terminar la negociación. Las preguntas que se pueden realizar en una negociación. Bueno, en una negociación y en cuanto a lo que son las preguntas abiertas, es muy conocida la necesidad de poder conseguir información de la contraparte en cualquier negociación. Y también es conocida esta técnica de realizar preguntas abiertas, ya que esto va a permitir a quien realiza estas preguntas, pues obtener mucha más información que con las preguntas más cerradas. Por ejemplo, tenemos las preguntas sobre hechos. Prácticamente aquí nos diría un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos son en una empresa o qué es lo que comercializan exactamente? También tenemos las preguntas sobre la situación del problema a negociar y las dificultades del acuerdo. Estas preguntas, en cambio, se usan para entender cuáles son las principales preocupaciones de la contraparte en el proceso de la negociación. De igual forma, tenemos a las preguntas sobre las consecuencias de la negociación. Estas nos servirían para comprender las repercusiones que pueden tener los diferentes términos en lo que sería la negociación y bueno, para todos los negociadores en general. Y también tenemos las preguntas para elaborar una solución. Prácticamente estas preguntas se utilizarían para intentar encontrar ya alternativas que puedan superar los problemas en la negociación y se puedan identificar lo que serían las sinergias que permitan ampliar una respuesta o una solución efectiva. De igual forma tenemos los elementos del entorno en una negociación. Sabemos que tenemos una zona neutral, que es una característica principal,
que debe ser neutral cualquier tipo de negociación, es decir, que no se debe dar en ningún lugar que resida ninguna de las dos partes para que no se sienta tanto el poder del otro como de cualquier otro negociador. Igual forma, dependiendo del tipo de negociación y el perfil de la otra parte, sería otro tipo de elemento, el ambientar para que se sienta más a gusto todo lo que sería este entorno. Y hay que pensar que le gusta a la persona para poder de igual forma saber qué se le puede brindar o qué se le puede llevar. De igual forma tenemos una ambientación adecuada de interés que le parezca un espacio agradable, más acogedor para realizar la negociación. Y por último tenemos la clase de tono, que es muy importante en cualquier tipo de negociación. Y finalmente tenemos a las herramientas que van a servir en caso de una negociación. Prácticamente este es un tipo de técnica que pretende manejar lo que sería la negociación utilizando varios elementos, principalmente la comunicación. Y por esto es que las mejores herramientas para negociar son en esencia las herramientas prácticamente de la comunicación. Por ejemplo, la escucha efectiva, que es una forma de oír en la que el oyente se mantiene comprometido con el interlocutor de una forma mucho más dinámica. También tenemos la elocuencia, que vendría a ser la capacidad de expresarse en público de una forma más elegante y más persuasiva. Y es además la aptitud de manifestar emociones y provocar en el oyente convicción. Esto mediante la lengua, bueno, lo que sería la lengua hablada, la escrita o de manera formal y apropiada para lo que sería la comprensión. También tenemos el argumento, prácticamente los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones y un argumento debe contener siempre premisas y una conclusión. Es decir, estas premisas deben ser explícitamente diferenciables de esta conclusión. Y por último tenemos la oratoria, que vendría a ser el arte que consiste en hablar en público con lo que sería la elocuencia. Asimismo, como el manejo asertivo de las emociones dentro de una conversación, y lo que sería muy importante de igual forma sería el lenguaje corporal como una de las herramientas más importantes al momento de negociar.